la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Verdad, hermanos? Y cuando dice que toda la escritura es inspirada por Dios, dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al ver ese texto bíblico, hermanos, hoy en día nosotros tenemos que decir gracias a Dios porque tenemos un instructivo, ¿verdad?, que nos ayuda a nosotros como cristianos. También nos ayuda a ver que hay, ¿verdad?, una ley, ¿verdad?, que hay una palabra que nos está guiando y que nos hace que nosotros como cristianos nos guiemos a través de esa palabra, ¿verdad, hermanos? Y esa palabra nos ayuda a instruirnos, nos corrige, nos reprende, nos exhorta, hermanos, ¿ok? Entonces, nosotros hoy en día vamos a escuchar la palabra de Dios, ¿ok? ¿Qué nos quiere decir la palabra de Dios hoy día? ¿Qué nos quiere enseñar la palabra de Dios, hermanos? Recuerden siempre esto, hermanos, que nosotros como predicadores, o los hermanos que enseñamos mensaje de la palabra de Dios y no es nuestro mensaje. El día que ustedes empiecen a escuchar que yo digo esto y no, Dios dice esto, ahí, hermanos, hasta ahí nos llegamos. Ahí te dice, no, hermanito, usted está diciendo, usted dice, pero no la palabra de Dios dice. Por eso que es importante, hermanos, que siempre escuchemos el mensaje de la palabra de Dios y ver bien lo que Dios quiere para nosotros siempre. Aquí, hermanos, en Romanos, por favor, hermanos. Capítulo 11. Romanos capítulo 11, hermanos, versículos 21 y 22. ¿Ok? Romanos capítulo 11, versículos 21 y 22. ¿Verdad? La palabra de Dios aquí está hablando, Pablo, los hermanos en Cristo en Roma, sobre, ¿verdad?, la vid, o sea, perdón, el árbol principal y quiénes son las ramas que se injertan. Todo está hablando de los gentiles y también está hablando del pueblo judío. ¿Ya? Y cómo realmente ellos perdieron esto y cómo nosotros fuimos insertados, ¿verdad?, a esta rama principal que es, ¿verdad?, Israel, espiritual, que después lo podemos ver en cualquier momento, hermanos. Entonces, aquí en el versículo 21, aquí él está mostrando algo, ¿verdad?, a los hermanos en Cristo. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, justamente está hablando de los judíos, del pueblo de Dios, Israel, ¿verdad?, a ti tampoco te perdonará, está diciendo. ¿Ok? O sea, está enfocando el punto aquí, Pablo, que realmente en el Antiguo Testamento Dios no perdonó ya al pueblo de Israel. Y si nosotros hoy en día tampoco andamos en el camino de Dios y no arrepentimos, no cambiamos nuestra vida, Dios tampoco nos va a perdonar. Ahora, ¿qué dice Pablo en el versículo 22? Mira pues, hay dos cosas de Dios maravillosas. Podríamos decir que verdad que Él las tiene. Mira la bondad de Dios, maravillosa, preciosa, ¿verdad? Pero también de otra parte dice la severidad de Dios, ¿ok? Mira la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Entonces hay dos cosas importantes que Dios está mostrando acá. ¿Qué es Dios? Dios primeramente es bondadoso, ¿verdad, hermanos? Dice que mira la bondad de Dios. Dios es bondadoso con todos aquellos que realmente hacen su palabra. Dios es bondadoso con a todos aquellos que obedecen su mandamiento, hermanos. Dios cogió un pueblo, como le dije anteriormente, al pueblo de Israel, y a este pueblo le dio leyes, los protegió, le dio comida, le dio todo lo que quiso, ¿verdad? Pero este pueblo se desentendió de Dios, ¿verdad? Se desentendió de Dios, y al desentenderse de Dios, ya salió fuera de la bondad de Dios y cayó en la severidad de Dios. ¿Ok? Ya Dios aquí es severo, ¿verdad? Con este pueblo de Dios. Entonces, nosotros siempre tenemos que entender las cosas maravillosas de Dios. Fíjense, dice que Dios es bondadoso. Ahí en Nahum, capítulo 1, versículo 7, Jehová es bueno, dice. ¿Verdad? Nahum, capítulo 1, versículo 7, dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en él confían. Ok, es un texto que lo hemos leído anteriormente, pero yo lo tomé, ¿por qué? Porque aquí me muestra que Dios es bueno. Me muestra algo que Dios es bueno, que Dios es bondadoso. 1 Juan 4:8, ¿verdad? 1 Juan 4:8 dice que Dios es amor. ¿Se fijan? Qué maravilloso. Dios es amor. Dios es bueno, Dios es amor. Y nunca debemos olvidar, hermano, que eso es así. Que Dios es bueno y que Dios es amor. Salmos capítulo 25, versículo 7, dice la palabra de Dios, de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes.
conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. ¿Qué dice el salmista? Otra parte más importante de Dios, Él es misericordioso. Ya tenemos, Dios es amor, Dios es bueno y Él también es lleno de misericordia. Ahora, una vez dice, ¿qué es lo que los israelitas no entendieron? ¿Qué es lo que el pueblo hebreo no entendió de Dios? Dios nunca, ¿verdad?, los reprendió antes de cualquier cosa, sino que los reprendía después de. Pero Dios les decía, a esto, haz esto otro, y no lo hacían. Dios está ahí mismo dándole todo, y no lo hacían. ¿Dios es bueno? Sí. ¿Dios es misericordia? Sí. ¿Dios es amor? Sí. Pero como decía también, que Dios también es severo. ¿Ok? Él es bondadoso, es amor, es bueno, pero también es severo. ¿Ok? Es severo con todos aquellos que no hacen su voluntad. Y aquí vemos, hermanos, aquí vemos que realmente el pueblo de Israel se desentendió de Dios. Vamos a ver el salmista. Fíjese que es interesante en Salmo capítulo 78, en donde el mismo, ¿verdad?, autor de los salmos, David, muestra aquí, hermanos, algo que hizo el pueblo de Israel. En Salmo 78, hermanos, en el Salmo número 78, en el versículo 17, hermanos, por favor, 78, 17, en adelante, hasta el 33, vamos a comentar, vamos a ir parando un poquito. Fíjense lo que hace aquí el autor de los Salmos, ¿ya? Está diciendo algo especial acá, frente al pueblo de Dios. ¿Qué fue lo que pasó con el pueblo de Dios? ¿Qué pasó con su rebeldía? ¿Qué pasó con el amor de Dios con ellos? Recuerden el texto principal. Mira la bondad de Dios, pero también la severidad de Dios. Muchas veces se predica en el mundo, hermano, el evangelio del amor. Dios es amor, Dios no castiga, Dios es bueno, Dios nunca echará su creación al infierno y tantas cosas más, que es una mentira. Porque es bueno, sí, pero lo otro, que nunca jamás a su creación, a toda su creación le va a echar al infierno, que Dios no puede ser así, si Dios es amor. Pero aquí la palabra de Dios dice lo siguiente, hermano, en el versículo 17 en adelante. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra él altísimo en el desierto. Pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto, y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto Dios? He aquí ha herido la peña y brotaban aguas, y torrentes inundar la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Ay, ay, pueblo de Israel, ¿qué está haciendo? Ellos vieron abrir cuando Dios abrió el mar. Hermano, si usted viera un milagro de eso, ¿qué haría usted? Yo nunca, o sea, yo claro, porque realmente es algo que, oye, si Dios abrió aquí delante mío, ¿por qué yo iba a pecar contra Dios? Fíjese, si Él abrió el mar aquí delante mío, una maravilla grande, oye, estoy viendo ahí, ¿ya? Y aquí, ¿qué pasa con ellos? Mira, cuando tenían agua, renegaron. Oye, en Números capítulo 22 y también en Éxodo capítulo 17 dice que Dios les dio de la peña y la segunda vez fue castigado, ¿verdad? Moisés. Habla la peña y va a salir agua y salió harta agua, ¿verdad? Él le pegó dos golpes, mucha agua. Tenían sed y Dios los proveía de agua. Tomen, ahí tienen harta agua. Y ellos están diciendo, ¿podrá también Dios darnos carne? ¿Será Dios bueno para darnos carne ahora que estamos aquí en el desierto? Por tanto, yo Jehová, y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en su salvación. ¿Ok? Sin embargo, mandó, fíjese, ya, ok, está enojado con ustedes. Me enojo con ustedes porque no están creyendo en mí. Pero el versículo 23 dice, sin embargo, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo de los cielos. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Movido, dice el celano en el cielo, y trajo con su poder el viento sur. E hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan.
las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron, les cumplió pues su deseo. ¿Verdad? ¿Podrá Dios darnos comida ahora? Si nos dio agua antes. ¿Podrá, está diciendo, podrá Dios realmente? Y aquí le dice, ¿sabe qué? Ubíquese una onda, cálmense, ¿qué están haciendo? Se enojó Dios. ¿Usted cree que no lo puede hacer? Envió maná del cielo. Coman maná. Pan. ¿Verdad? Después le dio codornices. Coman. Dice que cuando caían era casi, ¿verdad? Caían hasta casi llegar a la rodilla de ellos, la cantidad que comieron. Tienen comida y ya, sáciense. Ahí tienen para saciarse, ¿verdad? Dice, alrededor de su tienda comieron y saciaron, se les cumplió su deseo. ¿Queremos carne? Ahí tienen. ¿Queremos esto? Ahí lo tienen. Pero fíjense en el versículo 30, ¿verdad? En el versículo 30 dice, no había quitado de su anhelo, aún estaba la comida en su boca. Cuando vino sobre ellos el furor de Dios e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún y dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Mira, ustedes no creyeron en mí y siempre estaban tentándome y se inventaban contra mí. ¿Ya? ¿Ustedes no saben, Israel, que yo soy Dios bueno con ustedes? Que lo saqué con mano fuerte de Egipto, que lo he cuidado, lo he protegido, le he dado esto y esto y esto y todo otro, mira. Y ustedes encima están hablando cosas contra mí. Y dice que bajó el furor de Dios, se enojó Dios. Yo soy bueno con ustedes, pero ahora tengo que corregirlos. ¿Ok? Tengo que corregirlos. Bajó el furor de Dios e hizo morir los más robustos de ellos y derribó, dice, a los escogidos de Israel. Con todo esto pecaron aún, no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad. O sea, vanidad, dice el autor de Eclesiastés, todo es vanidad, no sirve de nada. Los convirtió sus años en vanidad y sus años en tribulación. O sea, de la bendición pasó a la maldición. De la bendición pasó a la tribulación, al dolor, ¿verdad? Hasta lejos de Dios. ¿Por qué? Porque Dios así, hermanos. Dios es amor, pero también es fuego consumidor. ¿Verdad? Dios es amor, pero también es severo. ¿Verdad, hermanos? Él no es, se imagina que fuera siempre solamente Dios, amor, 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 y nosotros lo atacamos y hacemos tantas cosas contra Dios y Dios tiene que hacer algo. Él no tiene que hacer algo. Entonces, como Él escogió a su pueblo, Él tenía que corregir a su pueblo, hermanos. Corregir a su pueblo. Números, capítulo 14, hermano, por favor. Génesis, Éxodo, Levíticos, Números. Capítulo 14, versículos 20 al 24. Nuevamente, ¿verdad? Nuevamente aquí enfoca el punto de lo que hicieron los israelitas. ¿Ok, hermanos? Números capítulo 20, capítulo 14, perdón. Capítulo 14, versículos 20 al 24. Entonces Jehová dijo, yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena de toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. O sea, ¿qué dice aquí Números? Está diciendo lo que también ya David escribió, ¿verdad? Este pueblo que es porfiado. Este pueblo está ahí, ¿verdad? No han escuchado mi voz. Dice, me han tentado 10 veces. Yo creo que Dios fue paciente, hermanos. Hasta ahora también con nosotros pacientes. A ellos, una vez, el que pecaba después de dar la ley moría. Y aquí te diciendo, estoy 10 veces, ¿verdad? Estoy 10 veces realmente con ellos. Me han tentado 10 veces. Este pueblo 10 veces me ha tentado, hermanos. ¿Ok? Y no han oído mi voz. No verán la tierra de la cual juré a sus padres, ni ninguno de los que me han irritado la verá. O sea, todos los que me sacaron de quicio, todos los que me irritaron, no van a ver la tierra que Dios le dijo a Job
que le daría a Abraham, ¿verdad? Y Jacob. Israel no entraría a la tierra, pero justamente ellos murieron, hermanos, toda esta gente, esta generación, dando vueltas así, nunca iban a la tierra prometida, sino que Dios lo hizo andar en redondo, así en el desierto, hasta que muriera esa generación. Y Dios lo envió tantas cosas para que murieran, ¿verdad? Y esa generación murió. Pero tenía que alguien heredar la tierra porque Dios le había prometido. Y ahí entra Josué con el pueblo de Israel. ¿Verdad, hermanos? Y aquí fíjese el versículo 24, alguien más entró allí. Versículo 24 dice, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Yo le voy a dar a él. ¿Pero por qué a Caleb? ¿Por qué a Caleb? ¿Por qué a él nada más está diciendo y otro más? ¿Pero por qué a Caleb? ¿Por qué lo nombró a él? Por cuanto hubo en él otro espíritu. ¿Cuál fue el espíritu que tuvo Caleb? Fue en pos de Dios. Escuchó su mensaje. Escuchó sus mandamientos, ¿verdad? Y los hizo. Y estuvo allí trabajando. Mira lo que tú vas a tener ahora. Vas a entrar. Vas a heredar contigo la tierra. Entonces, hermanos, aquí ¿qué vemos? Que Dios es bueno. Es bondadoso. Es misericordioso. Pero también, hermanos, Dios es severo. Fíjense, por favor, en Amós, aún con el pueblo de Israel. Amós está antes de Malaquías, hermanos, ¿verdad? Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, para que tomen de Malaquías, ¿verdad? Amós, capítulo 5, versículo 21 al 27, hermanos. Dice la palabra de Dios aquí. Ya Dios enojado con el pueblo de Israel, ya Dios colocando fuerte la mano contra el pueblo de Israel por no obedecer sus mandamientos, por querer hacer lo que ellos querían hacer, no lo que Dios les estaba mandando que hicieran. Dios es amor con ellos, sí, los cuidó, los protegió, los alimentó, todo lo que sea, hermanos. Todo lo bueno de Dios fue para ellos. Pero hubo un momento que ya dijo, nada más, basta. Basta. Se acabó. Versículo 21, aborrecí y abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. Ni miraré la ofrenda de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí, dice la multitud de tus cantares. No voy a escuchar las salmodias de tus instrumentos. Pero corra el juicio contra las aguas y la justicia con impetuoso arroyo. Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel, está diciendo. Antes bien, llevabas el tabernáculo de vuestro Moloch y Kiun, ídolos vuestros, la estrella, dice, de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré, pues, transportar más allá de Damasco. Ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Basta, Israel. Basta, pueblo de Dios. Basta, basta, basta. Se acabó. Aquí entra la ira de Dios, el enojo de Dios y la maldición de Dios sobre ellos. Basta, nunca más lo voy a escuchar a ustedes. No obedecieron a mí, a mi palabra. Basta, basta, basta. Se acabó. Se acabó. Se acabó. Hermanos, miremos ahora en el Nuevo Testamento de nosotros. Si esto está como ejemplo para nosotros en el Antiguo Testamento, como Dios fue fuerte, pero como Dios también bendijo a su pueblo. Fíjense Apocalipsis, por favor, hermanos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Para nosotros hoy en día como cristianos, sabemos que Dios es amor, por eso vinimos a Él. Sabemos que Dios es misericordioso, es bueno, ¿verdad? Es un Dios protector, nos ayuda, nos bendice. Pero fíjense una cosa, hermano. Lo que debemos entender siempre ahora, nosotros que somos pueblo de Dios, nación adquirida por Dios, y somos su iglesia, somos su cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es la iglesia. Y como hijo de Dios, hermanos, aquí tenemos que entender, como hijo de Dios, dice aquí Dios, yo reprendo y castigo a todos los que amo. A todos los que amo. Sé pues celoso
Y arrepiéntete, le dice aquí, ¿verdad? A la iglesia de la Odisea. ¿Y qué nos dice aquí también? Porque tomamos como ejemplo también, dice, bueno, Dios está diciendo también, hermanos, arrepiéntete si has pecado. Cambia tu vida si has pecado, ¿verdad? Porque yo a los que amo, los castigo y los reprende, ¿verdad, hermanos? Fíjense lo que somos padres. Con nuestros hijos cuando estaban mal, ¿les damos regalo? Cuando quebraron un vidrio con una piedra, cuando no hacía caso, cuando desobedecía, bueno, le da un regalo más encima. No. Nosotros como padres, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Siempre lo hemos, ¿verdad? Corregido, reprendido, ¿verdad? En todo sentido. ¿Por qué? Porque los amamos. Porque amamos a nuestros hijos, hacemos esto. Dios, hermano, nos ama a nosotros. Y si Dios me está corrigiendo a mí, es porque me ama. Porque yo tendría que estar muerto. Y todos tal vez tendríamos que estar muertos porque si pecamos, ¡pum!, fuera. Pero aún nosotros pecamos, hermano, y Dios, mientras tengamos vida, ¿qué hace la palabra de Dios? Mientras tengamos vida, podemos arrepentirnos. Y por eso estoy diciendo, y arrepiéntete. Cambia tu vida. Mientras tengamos vida, podemos volver al Señor, hermanos. A ese amor, a ese Dios de amor, de misericordia. Qué bueno Dios, hermanos. Dios es muy, muy bueno. Fíjense en Hebreos, por favor, hermanos, capítulo 12. En Hebreos, capítulo 12, hermanos, versículos 5 a 6, dice: ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no desmaye cuando es reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina y acepta a todo aquel que recibe por hijo. ¿Ve? Es una cosa interesante. ¿Somos hijos de Dios? Sí. ¿Él nos ama? Sí. Dice que nos ama. Y si nos disciplina, nos ama. ¿Se fijan, hermanos? ¿Y por qué nos disciplina? Porque no quiere que nosotros vamos al infierno. Nos disciplina porque nosotros no quiere que vamos a perdernos. Nos disciplina porque nosotros queremos, Él murió, Él ya murió, ya pagó el precio más grande, Jesús en la cruz. Y no quiere que nosotros nos perdamos, hermanos. ¿Por qué nos corrige? ¿Por qué nos disciplina? Por eso mismo, porque nos ama, dice. No desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo, hermanos. Así es simple. Por eso cuando el Señor nos disciplina, hermanos, no reniegue contra Dios. No reniegue contra Dios. Diga, gracias, Padre. Porque yo sé que tú me amas. Y lo estás haciendo para que yo no vaya a una perdición eterna. Dios es severo, hermanos, pero Dios es amor también. ¿Verdad, hermanos? Filipenses 2:12. Filipenses 2:12, hermanos. Capítulo 2, versículo 12. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino también, mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Con temor y temblor debemos cuidar nuestra salvación, hermanos. Cuidar nuestra salvación significa que cada uno de ustedes se da cuenta de Dios de sí. Y usted tiene que cuidar su salvación. Yo no voy a cuidar su salvación, hermanos. Tal vez estamos unidos para soltarnos, para animarnos al amor y a las buenas obras, pero cada uno sabe cómo lleva su vida como cristiano y cada uno llevará su vida como para su salvación. Y lo dice ahí el texto, ¿verdad? Dice, en vuestra salvación con temor y temblor. Debemos de cuidar. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque Dios es misericordioso, pero también es un Dios severo. Un Dios, ¿verdad, hermanos? Que es fuerte. Después también enfocamos el punto, ¿por qué? ¿Por qué? Fíjate, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 17. 1 Pedro 1:17 dice la palabra de Dios así, hermanos. 1 Pedro 1:17, ¿verdad? Dice, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Todo el tiempo que andemos en este mundo, hermanos, como cristianos, tenemos que andar con cuidado, dice. Dice allí, ¿verdad?
conducíos con temor en todo tiempo de vuestra peregrinación, ¿verdad? Peregrinación, ¿verdad? Palabrita. Caminamos, dice Pedro, caminen todos los días. Hoy día domingo, mañana, si Dios quiere, el lunes y el martes, pero todos los días, un día, otro día y otro día. Y todos los días dice, por favor, lleve todos los días caminando bien su salvación. Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordia, pero también es severo. Él se enoja. Él nos va a corregir, ¿verdad, hermanos? Pero nos corrige porque nos ama. Y yo veo que lo más maravilloso que podemos leer sobre este punto es en Efesios 2, hermanos. En Efesios 2, versículo 1 al 10, fíjense, hermano, qué maravilloso texto bíblico referente a este tema que vamos a ver, que estamos viendo hoy día, y que realmente, hermanos, ¿verdad?, nos ayuda a entender la bondad de Dios y la severidad de Dios. El capítulo 2, versículo 1, hermanos, y este es el último texto que leemos en esta mañana, y quiero que lo grabemos en nuestros corazones y en nuestra mente, hermanos, para que así también entendamos esto. Y dice en el versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Claro, antes de ser hijo de Dios éramos hijos de Satanás, porque hacíamos lo que él quería que hiciéramos, hermanos, ¿verdad? Dice, el deseo de vuestras carnes, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, fíjense, hermanos, hijos de la ira, lo mismo que los demás. ¿Se fijan o no? Dios es fuerte, éramos hijos de la ira de Dios por estar haciendo lo que no era de Dios, sino del mundo y del príncipe de este mundo. Y estábamos condenados y alejados de Dios, hermanos, si no buscamos a Dios en nuestra vida. Miren, fíjense lo que pasó en el versículo 4. Pero Dios, ¿se fijan o no? Pero Dios, que es rico en misericordia, hermanos, nunca olvide eso. Dios es rico en misericordia. Por su gran amor que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, y aquí es maravilloso, por gracia somos salvos. Y juntamente con Él, ¿verdad?, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Maravilloso esto, hermanos. Por gracia somos salvos. Dios nos ama y quiere que sigamos este camino para no ir a la condenación. Y si Dios en algún momento, hermano, nos reprende, es porque así es, dice la Biblia. Cuidado, dice. Dios es amor, pero también es severo. Él corrige. ¿Verdad, hermanos? Fíjense, Israel perdió toda la bendición de Dios por no obedecer. Espero que nosotros, hermanos, día a día, como pueblo de Dios, sigamos adelante recibiendo la bondad de Dios y el amor de Dios. Que Dios le bendiga, hermano.